Playmakers, bienvenidos a un capítulo más de Chisme Deportivo. Espero que estén de huevos, porque yo estoy de huevos y espero que ustedes también, mis Playmakers. Hoy les voy a contar un chisme que tiene que ver con maltrato animal, con crueldad y todo esto hecho por un jugador de la NFL. Uno de los más famosos del inicio de este siglo. Llegó a la NFL en el 2000-2001 y jugó hasta el 2017. Fue un jugador que revolucionó la posición de quarterback. Si les gusta la NFL, ya saben quién es. Si no les gusta, se los voy a presentar. Él es Michael Vick, un jugador que llegó a la NFL en los Atlanta Falcons. Ahí desarrolló la mayor parte de su carrera, pero en el 2007 fue sorprendido por un escándalo de crueldad animal. El vato, en su casa en Virginia, organizaba peleas de perros. Así es, mis Playmakers, peleas de perros. Tenía un criadero de perros. Tenía prácticamente un campo de concentración de pitbulls para peleas clandestinas, y él operaba las apuestas ilegales. Gente de todo alrededor de Estados Unidos iba a su casa a apostar en estas peleas de perros. La verdad fue una crueldad. El vato terminó en la cárcel, luego regresó a la NFL, tuvo un temporadón y luego desapareció, y ahorita creo que está hasta en bancarrota. Así es, mis Playmakers, hoy les voy a contar de Michael Vick y su escándalo de pelea de perros. Michael Vick fue uno de los quarterbacks más electrizantes de la NFL a principios de los años 2000, conocido por revolucionar la posición por su velocidad y capacidad de correr con el balón. Su carrera se derrumbó en 2007 cuando una investigación federal reveló que financiaba y operaba una red ilegal de pelea de perros. El caso terminó con Vick en prisión federal y se convirtió en uno de los escándalos criminales más impactantes en la historia del deporte estadounidense. Pero primero veamos quién era Michael Vick. Michael Vick nació el 26 de junio de 1980 en Virginia, en una ciudad, en un pueblito en el cual está marcado por pobreza estructural, por violencia y por pocas oportunidades económicas que tiene la gente de ahí, y sobre todo gente de raza negra, afroamericana, como lo era Michael Vick. Y Michael Vick, para salirse de todo ese ambiente, de toda esa locura, empezó a practicar deporte para alejarse de todos esos vicios, para alejarse de la cárcel. Vaya paradoja, ¿no? Pero el güey empezó a practicar deporte y en la preparatoria demostró habilidades atléticas inigualables. Destacó como quarterback gracias a su velocidad y potencia física, y sobre todo capacidad para improvisar jugadas. Rápidamente se convirtió en uno de los prospectos más prometedores de todo el país. Todas las universidades iban a ver a Michael Vick porque lo querían en sus filas, porque era un talento extraordinario y sobre todo muy diferente. Su salto nacional llegó a Virginia Tech. El güey decidió quedarse en su estado, y en la temporada de 1999 llevó a su equipo a jugar por el campeonato nacional universitario. Perdieron la final y ese año el güey terminó votado como el tercer mejor jugador para el trofeo Heisman, que el trofeo Heisman es como el MVP o el balón de oro para el fútbol americano colegial, y fue algo extremadamente inusual para un jugador de esa edad, porque Michael Vick definitivamente no era un quarterback tradicional. Durante décadas, la NFL había privilegiado a los llamados quarterbacks de bolsillo, los pocket quarterbacks, los que se quedaban en la bolsa y lanzaban, los muy técnicos, los Peyton Manning, los Tom Brady, los Drew Brees. Pero Michael Vick tenía otras cualidades. Michael Vick era rapidísimo. El güey bien pudo haber sido receptor o running back. Tenía una habilidad impresionante para escaparse de los defensas y sobre todo para improvisar jugadas. Famosísimo que las jugadas se llegan a romper y el quarterback tiene que improvisar. Michael Vick era un genio haciendo estas cosas. Su impacto en la NFL fue inmediato y Vick se convirtió rápidamente en una de las figuras más espectaculares de la liga. Era impresionante verlo jugar. Sus carreras largas, jugadas improvisadas y capacidad para escapar defensivas completas transformaron la percepción de lo que el quarterback podía hacer dentro del campo. Repito, antes un quarterback agarraba la bola, se quedaba en la bolsa, lanzaba, y si no podía lanzar, se comía el balón, se comía la tacleada, se comía la captura. Michael Vick no hacía nada de esto. En 2002, el güey lideró a los Falcons en una victoria impresionante en Green Bay, en el Lambeau Field, y fue la primera vez que Green Bay perdió un partido de playoffs en su estadio. Algo realmente inusual, y el primero que lo hizo fue Michael Vick, con todo este talento y toda esta manera de revolucionar la posición de quarterback. Su popularidad creció rápidamente, fue seleccionado al Pro Bowl y se convirtió en una de las caras visibles de la NFL.
era de las marcas de la NFL, como ahorita lo es Patrick Mahomes, como lo fue en su momento Tom Brady, como lo fue en su momento Peyton Manning. Michael Vick era esa cara, era la portada del Madden, para que me entiendan. Para mediados de la década de los 2000, Michael Vick ya era una superestrella del deporte estadounidense y en 2004 firmó una extensión de contrato por 10 años con los Atlanta Falcons con un valor de $130 millones, uno de los contratos más grandes de la liga hasta ese momento. Pero fuera del campo, en una propiedad suya en Virginia, se estaba desarrollando una actividad ilegal que terminaría destruyendo toda su carrera. Y eso es lo que nos trae aquí a este chismecito. La red de pelea de perros estaba vinculada a una operación conocida como Bad News Nils. Funcionaba en una propiedad de aproximadamente 15 hectáreas en una propiedad de Michael Vick al sureste de Virginia. Según las investigaciones federales, el lugar era utilizado como crianza, entrenamiento y organización de peleas de perros, principalmente pitbulls. Chínguense esta, o sea, el cabrón hacía todo el proceso de las peleas de perros. Era realmente un campo de concentración de pitbulls. Los güeyes agarraban pitbulls, los criaban, los maltrataban, decían que no les daban ni de comer para volverlos más agresivos y luego organizaban peleas entre ellos y atraían gente de toda parte de Estados Unidos para que fuera por apostar en estas peleas. Las peleas eran eventos organizados para las apuestas ilegales, ahí era donde realmente estaba el negocio. Y personas provenían de toda parte de Estados Unidos como Carolina del Norte, Carolina del Sur, Maryland, Nueva York, Texas, y todos ellos viajaban hasta la propiedad de Michael Vick para presenciar las peleas de perros y en una noche se podían apostar cientos de miles de dólares. Los perros eran creados específicamente para pelear. Esa era su razón en la vida. Antes de los combates, eran bañados para eliminar cualquier posible sustancia que pudiera debilitar al animal durante la pelea, y en algunos casos también eran privados de alimento para incrementar su agresividad. Y las peleas terminaban cuando uno de los dos perros moría o se quedaba completamente inhabilitado o incapaz de continuar. Y los animales, los perros que no rendían o que perdían los combates, según las investigaciones documentaron que eran eliminados. Eran asesinados y de unas maneras extremadamente crueles, incluyendo electrocutación, ahorcamiento o golpes. Neta, esto era un campo de concentración para animales. Las autoridades también descubrieron fosas donde habían sido enterrados restos de animales y había cientos de animales. No fue algo de una vez, sino fue algo que ya llevaba por mucho tiempo. La investigación posterior determinó a Michael Vick que él no solo tenía conocimiento, sino que también aportaba dinero para financiarla y participaba en apuestas relacionadas con las peleas. O sea, el güey estaba metido en todo el proceso de estas peleas de perros. La operación comenzó en 2007. Ese año las autoridades federales allanaron la propiedad de Michael Vick como parte de una investigación más amplia. Durante el operativo encontraron a 40 de perros maltratados, equipo de entrenamiento, instalaciones diseñadas para peleas y restos de animales. El caso rápidamente escaló a nivel federal. Las pruebas vinculaban directamente a Vick con la financiación de la operación y la organización de peleas clandestinas. Esto empezó a ser todo un escándalo a nivel mediático a través de todo Estados Unidos y en agosto del 2007 Michael Vick se declaró culpable del cargo federal de conspiración para operar una red de pelea de perros. O sea que Michael Vick ante un juez federal dijo: sí, al chile sí soy culpable, yo sabía y organizaba todo este desmadre. Imagínense, vaya shock para el deporte, para la NFL, para la liga más importante del deporte estadounidense, que una de sus superestrellas, un jugador que era la cara de la liga, saliera con estas mamadas, cabrón. Durante el proceso judicial también se reveló que había contribuido económicamente a la operación, participando en decisiones relacionadas con el destino de los perros que no rendían en combate. ¿Qué quiere decir esto? Que el güey sabía qué pasaba con los perros que perdían, el güey sabía de las ejecuciones, sabía de los maltratos, el güey sabía absolutamente todo y se declaró culpable. En la audiencia, el juez federal fue contundente. Le señaló que debía de disculparse no solo ante la corte, sino ante también los millones de jóvenes que lo veían como un modelo a seguir. Y es que sí, imagínate que tú eres un niño, empiezas a ver la NFL y empiezas a ver este quarterback diferente, esta superestrella que revoluciona toda la posición. Es como eres niño, empiezas a ver a Messi, luego salen con que Messi tenía una red de pelea de perros. El juez le dijo: güey, te tienes que disculpar ante estos jóvenes. Y Michael Vick finalmente fue llevado a una prisión federal. Fuera del tribunal, activistas por los derechos de los animales protestaban con pancartas
que mostraban a perros heridos y mensajes exigiendo justicia, que al final se dio porque Michael Vick fue condenado a 23 meses de prisión federal, o sea, 2 años en la cárcel. Las consecuencias deportivas fueron inmediatas. La NFL lo suspendió de manera indefinida. Los Atlanta Falcons cancelaron su contrato de inmediato y comenzaron el proceso para recuperar el dinero garantizado de su acuerdo millonario. Patrocinadores importantes también rompieron relaciones con el jugador. Nike suspendió su contrato y retiró todos los productos relacionados a su imagen, y otras marcas siguieron el mismo camino. En cuestión de meses, Michael Vick perdió decenas de millones de dólares en puros contratos y acuerdos comerciales. El caso se convirtió en uno de los mayores escándalos criminales protagonizados por un deportista en todo Estados Unidos, y me atrevería a decir que a nivel mundial. Michael Vick cumplió su condena, estuvo en la cárcel, ingresó a prisión en noviembre del 2007 y durante su condena participó en programas educativos y posteriormente comenzó a colaborar con organizaciones dedicadas a la protección animal para tratar de reivindicarse. Y fue liberado el 20 de marzo del 2009 y ese mismo año la NFL, la liga, le permitió regresar. Y ese mismo año firmó con los Philadelphia Eagles y su regreso generó un intenso debate público. Para muchos fanáticos y organizaciones animalistas, su regreso era inaceptable, pero para otros representaba una posibilidad de redención. Aquí les pregunto a ustedes, Playmakers, ¿qué opinan de esto? Del regreso. ¿Estuvo bien que la NFL lo haya regresado? Porque ¿qué pasa cuando un güey va a la cárcel? Sale de la cárcel y ya por haber estado en la cárcel está condenado por el resto de su vida. ¿No se supone que la cárcel es para que aprendas tu lección y cuando salgas ya seas un hombre de bien? No sé, la verdad yo no lo hubiese dejado regresar. Me aventé este comentario para dar un contraargumento, pero la neta yo no lo hubiera dejado regresar, pero ni de pedo. Pero ya saben, la NFL se mueve por billetes y este güey era un jugador que representaba mucho dinero para la NFL y sobre todo toda esta historia telenovelesca o de Hollywood del güey que era una superestrella, se fue a la cárcel y que regresa a la NFL, pues iba a representar muchísimo ingreso para la NFL. En temas de, pues la gente quería ver a Michael Vick, quería ver qué había pasado con este cabrón. Entonces el güey regresa y en 2010 protagonizó una de las temporadas de regreso más sorprendentes en la historia de la NFL. El güey la rompió con los Philadelphia Eagles, llegó hasta los playoffs y cayó eliminado contra los Packers. Se convirtió nuevamente en titular, fue seleccionado al Pro Bowl y terminó segundo en la votación al jugador más valioso de la liga, al MVP. Chínguense esta vaya regreso de Michael Vick. Pero lamentablemente fue flor de un día. La temporada siguiente ya no tuvo el mismo rendimiento y posteriormente también jugó para los New York Jets y sabemos que los New York Jets son una cagada. Y también jugó para los Pittsburgh Steelers, pero nunca dio nada más. Y se retiró oficialmente del fútbol americano profesional en 2017. Pero vámonos con el legado de Michael Vick, que fue uno de los escándalos más grandes del deporte estadounidense. Se convirtió en un punto de inflexión en el deporte estadounidense y no solo expuso uno de los escándalos criminales más graves protagonizados por un atleta profesional, sino que también impuso un debate nacional sobre el maltrato animal y la responsabilidad social de figuras deportivas. El caso también cambió la forma en que la NFL maneja escándalos fuera del campo y la historia de Michael Vick quedó marcada por dos narrativas. Primero, la caída de una superestrella por un crimen pasadísimo de verga, por maltrato animal mamón. Y después el regreso y la reivindicación de un ex convicto que regresa a la NFL y la rompe por una temporada así, pero la rompió. Y hasta aquí el chismecito de hoy, mis Playmakers. ¿Qué les pareció esta historia de Michael Vick? A los que ya la conocían, pues saben que Michael Vick fue como el primer Lamar Jackson, ¿no? Ahorita que Lamar Jackson es una de las superestrellas de la NFL, muchos hacemos esa comparativa, es inevitable hacerla, Lamar-Michael Vick. Michael Vick fue el primer Lamar, o Lamar es la evolución de Michael Vick, como lo quieran ver, pero se mamó, ¿no? Literalmente tenía un campo de concentración de perros, eso es lo que más me sorprendió, porque si bien cuando salió esta historia en el 2007, pues yo tenía 11 años y yo decía, pues el güey hacía pelea de perros, ¿no? Y pues qué culero y la chingada, pero ya investigando un poco, verte que tenía todo un pinche criadero de perros, no mames, sí, era un pasadito de verga. ¿Y ustedes qué creen, mis Playmakers? ¿Creen que un atleta cuando comete un delito grave, pues se le debe de dar una segunda oportunidad? Yo ya les di mi respuesta hace rato, pero quiero saber qué piensan ustedes. ¿Y qué opinan igual del regreso de Michael Vick a la NFL? Porque al final ustedes pueden pensar que sí, pueden pensar que no,
pero al final sí regresó. ¿Qué opinan de este regreso? Porque regresó y la rompió. Pero ¿qué opinan? ¿Fue redención o fue un error de la liga? ¿Fue un error de la liga haberlo dejado regresar? ¿Y hasta qué punto las figuras deportivas deben de ser consideradas modelos de conducta para el público? Porque igual creemos que las personas que son figuras públicas o que son muy famosos, pues tienen que ser perfectos y al final son humanos como ustedes y como yo, son personas que la cagan y cargarles igual muchísima responsabilidad y creer que son modelos a seguir, creo que igual nosotros tenemos mucha culpa en eso, tenemos que enfocarnos realmente en su arte, separar el arte del artista. Y me gustaría saber ustedes qué piensan, mis playmakers. Igual me gustaría que por favor le dieran like, compartieran, sobre todo se suscriban y que sigan viendo los capítulos de los lunes, los capítulos de los miércoles. Los amo mucho, mis playmakers, y si hay un chismecito que quieran saber, pónganmelo en los comentarios.